Mi madre intentó arrancarme el anillo de compromiso del dedo hinchado durante la cena de Navidad y gruñó: «Eres una feminista de mierda. Has destruido todo lo que te enseñé». Cuando mi prometido le suplicó que parara, ella gritó: «Tú destruiste a mi hija. Se suponía que debía ser pura». Yo no dije ni una palabra. Eso fue hace 8 meses. Esta mañana, ella estaba suplicando que retirara todo lo que había hecho. Mi mamá es la persona más retrógrada que he conocido. Desde que Elena y yo éramos pequeñas, nos hacía practicar ser esposas perfectas todos los días. Teníamos que caminar por la casa equilibrando libros en la cabeza mientras llevábamos bandejas de comida, y si derramábamos aunque fuera una gota, teníamos que fregar todo el espejo de la cocina con un cepillo de dientes. Nuestra rutina antes de dormir era literalmente practicar frases como: «Lo que tú pienses que es mejor, cariño», y «Lo siento por hablar fuera de turno». Y aunque siempre me sentía asquerosa haciéndolo, Elena era la pequeña ama de casa en formación de mamá. A los 15 años ya planchaba las camisas de su novio Derek todas las mañanas antes de la escuela y le preparaba el almuerzo con notitas de amor que decían cosas como: «Existo para hacerte feliz». Y en lugar de que mamá se preocupara porque su hija adolescente actuaba como una sirvienta de los años 50, le compró a Elena una batidora KitchenAid de $300 como premio. Aunque odiaba cómo mi mamá quería que actuara, yo seguía queriendo su validación, así que me volqué completamente en la escuela. Hacía actividades extracurriculares, tenía muchos amigos, era la favorita de todos los profesores. Cuando finalmente me aceptaron en la escuela de negocios de Northwestern, mi mamá fue la primera persona a la que se lo conté. «Felicidades, cariño, pero de verdad desearía que pusieras tanto esfuerzo en encontrar un buen chico que te cuide». Fue todo lo que dijo antes de tirar mi carta de aceptación a la basura. El punto de ruptura llegó una semana después. Llegué a casa y encontré a Elena con un ojo morado, mal cubierto con corrector. Cuando intenté hablar con ella sobre eso, se rió. «¿Esto? Derek simplemente se deja llevar a veces. En realidad es muy dulce. Significa que no puede controlarse a mi alrededor porque me quiere tanto». Fue entonces cuando supe que la había perdido. Pero si eso era lo que mi mamá quería, entonces pensé que al menos debía intentar hacerla feliz. Así que en el verano antes de mudarme, salí con el peor chico que pude encontrar, solo para conseguir un solo gesto de aprobación de mi madre. Mi novio Tyrone revisaba mi teléfono, me decía que mis amigas eran malas influencias, me hacía compartir mi ubicación 24/7. Sabía que estaba mal, pero cuando lo llevé a casa para el Día de la Independencia, la cara de mi mamá se iluminó. Incluso me abrazó por primera vez en 3 años. Avancemos 4 años después, y me gradué con una licenciatura en finanzas. Había estado en terapia durante meses. Había encontrado un compañero increíble llamado James. Era el hermano mayor de 3 hermanitas y me trataba como a una reina. Me escuchaba cuando hablaba, realmente me hacía reír, planeaba cada cita. Así que cuando llegó la Navidad, estaba realmente emocionada. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi familia vería lo feliz que estaba. Él seguía asegurándome que todo estaría bien y que a mi mamá le caería bien. Por un segundo, realmente le creí. Así que cuando llamé a la puerta, tenía más confianza que nunca. Pero Elena fue quien abrió, y se veía como un fantasma de sí misma, moretones mal cubiertos con corrector de Dollar Tree, caminando con una cojera que intentaba ocultar. Mi corazón se rompió, y supongo que el suyo también, porque en cuanto vio que James me ayudaba con el abrigo, jadeó. «Dios mío, Mía, lo estás emasculando en público». James se presentó educadamente y mencionó lo orgulloso que estaba de mi ascenso. Fue entonces cuando la cara de mi mamá pasó de una sonrisa falsa a pura rabia. «Un hombre de verdad no deja que su mujer lo supere», siseó mientras me agarraba la muñeca con tanta fuerza que me dejó marcas. Y fue entonces cuando notó mi anillo de compromiso. «Eres una feminista de mierda. Has destruido todo lo que te enseñé», gritó mientras literalmente intentaba arrancarme el anillo del dedo. Elena se levantó de un salto y me agarró de los hombros para sujetarme mientras mamá seguía tirando, excepto que tiraba tan fuerte que mi dedo se estaba poniendo morado. James llamó inmediatamente al 911 mientras intentaba apartarlas de mí. Pensé que en este punto mis padres se darían cuenta de que me estaban agrediendo, pero no. Mi mamá agarró un cuchillo de cocina y se lanzó contra James. «Tú destruiste a mi hija. Se suponía que debía ser pura». Mientras tanto, mi dedo se sentía como si me lo estuvieran arrancando y no podía dejar de gritar. Por suerte, la policía llegó rápido, y cuando los paramédicos me revisaron, mi dedo estaba dislocado y profundamente cortado por el anillo que habían intentado arrancar. Cuando los efectos de la adrenalina pasaron, estaba furiosa. Mi mamá no dejaba de llamarme. James me decía que sentía haberlo avergonzado y me preguntaba si estaba segura de que todavía me gustaba él. Pero todo el ruido a mi alrededor simplemente entraba por un oído y salía por el otro, porque iba a tener una relación con James y iba a hacer que mi familia se apartara. Y hacer que mi familia se apartara, lo hice. Bloqueé todos los números. Mamá, Elena, incluso parientes lejanos que pudieran pasar mensajes. James me ayudó a cambiar todas mis contraseñas y a configurar nuevas cuentas de correo. Mis manos temblaban mientras borraba años de fotos de mi teléfono, pero cada eliminación se sentía como cortar una cuerda que me había estado estrangulando. La primera semana fue tranquila, demasiado tranquila. Me volqué en el trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina para evitar pensar en lo que había pasado. Mi dedo todavía palpitaba donde había estado el anillo, y James me compró una cadena sencilla para llevarlo hasta que bajara la hinchazón. Mis compañeros notaron el vendaje, pero solo dije «accidente en la cocina» y cambié de tema. Entonces, el jueves por la mañana, mi jefa McCatherine me llamó a su oficina. Tenía una expresión extraña, como si hubiera comido algo agrio. «Mía, recibí una llamada preocupante sobre ti ayer. Tu madre afirma que robaste reliquias familiares por valor de miles de dólares». Mi estómago se hundió. Agarré el reposabrazos de la silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Eso no es cierto. No he tomado nada de ellos». También mencionó que podrías estar teniendo algunos problemas de salud mental. Dijo que has estado actuando de forma errática, que tu novio te está controlando. McCatherine se recostó en su silla,
estudiándome. Ahora, he trabajado contigo durante 2 años. Esto no suena a ti, pero tenía que preguntar. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y le mostré el informe policial de Navidad. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía sobre la agresión, el dedo dislocado, el cuchillo. Estoy intentando conseguir una orden de alejamiento. Ella está mintiendo porque corté el contacto. El rostro de McCatherine se suavizó. Lo siento que estés pasando por esto. Pero Mia, ella llamó 3 veces ayer. Mi asistente atendió 2 llamadas más esta mañana. Si esto continúa, podría afectar tu revisión de ascenso. Salí de su oficina sintiéndome enferma. 3 años había trabajado para ese ascenso. 3 años de semanas de 60 horas, presentaciones perfectas, atrayendo nuevos clientes. Y mi madre estaba intentando destruirlo con unas cuantas llamadas. James me esperaba en el estacionamiento con café y mi sándwich favorito. Había empezado a hacer eso, aparecer cuando sabía que necesitaría apoyo. ¿Qué tan malo fue?, preguntó mientras me dejaba caer en el asiento del pasajero. Está llamando a mi trabajo, inventando mentiras sobre robo y problemas mentales. Tomé un sorbo tembloroso de café. McCatherine me cree por ahora, pero si esto sigue, presentaremos cargos por acoso hoy, dijo James con firmeza. Mi hermana Ashley trabaja en un bufete de abogados. Ella puede ayudarnos con el papeleo. Ashley resultó ser una bendición. Era la hermana del medio, aguda como una tachuela, con cabello rizado salvaje y una actitud sin tonterías. Nos sentó en su mesa de la cocina esa noche, con un montón de formularios y una grabadora. Documenten todo, cada llamada, cada intento de contacto, cada mentira. Estamos construyendo un rastro de papel. Pasé horas escribiendo fechas e incidentes mientras Ashley organizaba todo en carpetas ordenadas. James se sentó a mi lado, apretándome el hombro ocasionalmente cuando mi mano se acalambraba de tanto escribir. Para cuando terminamos, teníamos 20 páginas de documentación que se remontaban a años atrás. Esto está bien, dijo Ashley, revisando todo. Muestra un patrón claro de escalada. Presentaremos la demanda a primera hora mañana, pero mi madre escaló más rápido de lo que podíamos presentar el papeleo. El sábado por la mañana me desperté con golpes en la puerta de nuestro apartamento. No eran golpes suaves, eran golpes fuertes. James miró por la mirilla e inmediatamente me llevó de vuelta al dormitorio. Quédate aquí, es la policía. Mi corazón latía con fuerza mientras él iba a abrir. Podía oír voces apagadas. Luego James diciendo en voz alta: no, ella no está siendo retenida contra su voluntad. Esto es acoso. Me puse ropa y salí para encontrar a 2 oficiales en nuestra sala. El mayor se veía cansado, como si hubiera lidiado con esto demasiadas veces. Señora, recibimos un informe de que está siendo retenida como rehén por su novio. Su madre dice que la está abusando. Ella está mintiendo. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Tengo un informe policial de cuando ella me agredió en Navidad. Me dislocó el dedo intentando arrancarme el anillo de compromiso. Les mostré el informe, las fotos de mi mano lesionada, la documentación que Ashley nos ayudó a preparar. Los oficiales intercambiaron miradas. El más joven incluso suspiró. Tercera verificación de bienestar esta semana que resultó ser drama familiar. Señora, tal vez quiera considerar una orden de alejamiento. Estamos trabajando en eso, dijo James. Después de que se fueron, no podía dejar de temblar. James preparó té mientras yo me sentaba en el sofá, envuelta en la manta que había hecho su abuela. Le dijo a nuestros vecinos que te estoy abusando. La señora Chen estaba mirando por su mirilla cuando llegaron los policías. Los siguientes días se volvieron borrosos. Más llamadas a mi trabajo, más visitas de la policía. Al parecer, mi madre había hecho amistad con varios vecinos, inventando historias sobre su pobre hija atrapada por un hombre controlador. La señora Chen empezó a evitarme en el pasillo. El tipo del 3B le preguntó a James si todo estaba bien en casa, con una mirada como si estuviera listo para pelear. Entonces Elena empezó a llamar, no a mi número. Sabía que la había bloqueado. Llamaba al teléfono de James, dejando mensajes de voz que él me reproducía con el volumen bajo. Mia, esto es todo culpa tuya. Derek me dejó. Dijo que nuestra familia es demasiado drama, que lo hace quedar mal. Tú lo arruinaste todo. Si solo hubiera seguido el juego, nada de esto habría pasado. Su voz sonaba arrastrada en los mensajes, como si hubiera estado bebiendo. Piensas que eres mucho mejor que nosotras con tu título elegante y tu novio feminista, pero vas a terminar sola, igual que yo. Derek era el único hombre que me amó de verdad, y tú lo alejaste. Quería gritar que Derek era un abusador, que ella estaba mejor sin él, pero ¿de qué servía? Ella había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Los cargos por acoso se presentaron un martes. Ashley nos guió paso a paso, asegurándose de que tuviéramos copias de todo. La empleada del juzgado miró nuestro montón de evidencia y silbó bajo. Esto es muy completo. Buen trabajo documentando. Pero presentar cargos solo hizo que mi madre fuera más creativa. El jueves por la tarde, McCatherine me llamó una vez más. Esta vez se veía genuinamente preocupada. Mia, necesito decirte algo. Tu madre ha estado llamando a otros departamentos. Le dijo a contabilidad que tú cometes malversación. Le dijo a recursos humanos que vendes sustancias en el estacionamiento. Incluso llamó a nuestro cliente más importante, afirmando que has estado robando sus datos. Me hundí en la silla, sintiendo que el suelo se había abierto bajo mis pies. Lo siento mucho. Tengo cargos por acoso presentados. Estoy intentando detenerla. Lo sé. He hablado con el departamento legal y están al tanto de la situación. Pero Mia hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El comité de ascenso se reúne la próxima semana. Este tipo de disrupción, aunque no sea tu culpa, no se ve bien. Salí del trabajo temprano, sentada en mi auto en el estacionamiento intentando no llorar. 3 años de trabajo, a punto de ser destruidos porque mi madre no podía aceptar que yo quería una vida diferente. Cuando llegué a casa, James estaba al teléfono con Ashley. Su rostro estaba sombrío. Empezó a decirle a la gente en tu ciudad natal que te uniste a una secta. Mi mamá acaba de recibir una llamada de su peluquera, preguntando si es verdad que yo soy un líder de secta que te ha lavado el cerebro. Me reí, pero salió histérico. ¿Una secta? ¿Esa es su explicación para que yo no quiera ser abusada? Al parecer el feminismo es la secta, dijo Ashley por el altavoz. Le
está diciendo a todo el mundo que has sido adoctrinada por feministas radicales en la universidad y que James es tu manipulador o algo así. Las llamadas seguían llegando. Las mentiras se volvían más salvajes. Mi madre afirmaba que yo consumía sustancias, que estaba embarazada del bebé de otro hombre, que James me estaba obligando a la prostitución. Cada historia era más escandalosa que la anterior, pero la gente escuchaba. La gente siempre escucha a una madre llorando preocupada por su hija. Mi revisión de ascenso fue pospuesta indefinidamente. McCatherine intentaba ser solidaria, pero yo podía ver la tensión en su rostro cada vez que las llamadas de mi madre interrumpían la oficina. La seguridad tuvo que empezar a filtrar llamadas. La recepcionista comenzó a reconocer la voz de mi madre y colgaba inmediatamente. Entonces, llegó la planificación de la boda. James y yo habíamos decidido hacer una ceremonia sencilla en el juzgado. Después de todo lo de mi familia, una boda grande se sentía como invitar al desastre. Elegimos una fecha 3 meses después. Presentamos el papeleo en silencio y solo se lo dijimos a sus hermanas y a unos pocos amigos cercanos. Pero de alguna manera, mi madre se enteró. Estaba en el trabajo cuando Ashley llamó, con la voz tensa de rabia. Mia, ¿tu madre tiene un primo que trabaja en el ayuntamiento? Porque alguien acaba de contarle sobre tu solicitud de licencia de matrimonio. Mi sangre se heló. Cousin Tan trabaja en registros. Bueno, el primo Tan acaba de convertirse en cómplice de acoso. Tu madre sabe la fecha, la hora y el lugar de tu boda. James me recogió del trabajo temprano. Fuimos directamente al juzgado para ver si podíamos cambiar la fecha, pero la empleada negó con la cabeza. Tendrían que volver a solicitarla, pagar nuevas tarifas, esperar otros 3 días, y si alguien ya está revisando registros, simplemente encontrará la nueva fecha también. Nos sentamos en el vestíbulo del juzgado, intentando encontrar opciones. Fugarnos a Las Vegas se sentía como huir. Tener seguridad en una boda en el juzgado se sentía una locura. ¿Pero qué opción teníamos? Nos atenemos al plan, dijo James finalmente. Dejemos que aparezca, dejemos que haga una escena, más evidencia para la orden de alejamiento. Pero yo conocía a mi madre. Una escena era exactamente lo que ella quería. Las semanas previas a la boda fueron un tipo especial de infierno. Las visitas de la policía aumentaron. Mi madre había perfeccionado su acto de madre preocupada, apareciendo en nuestro complejo de apartamentos a todas horas para decirle a cualquiera que la escuchara que su hija estaba en peligro. El administrador de la propiedad empezó a enviarnos advertencias sobre disturbios. Los mensajes de voz de Elena se volvieron más desagradables. ¿Sabes que el hermano de Derek, Brandon, está soltero? Mamá piensa que sería perfecto para ti. Un hombre de verdad que sabe cómo mantener a una mujer en su lugar, no como ese patético con el que estás. Reproduje el mensaje para Ashley durante una de nuestras sesiones de preparación legal. Ella sacudió la cabeza con asco. Guarda todo. El juez necesita oír cómo te hablan. El trabajo se convirtió en mi única escapada, pero incluso eso estaba contaminado. Captaba a mis compañeros susurrando. Veía las miradas de lástima cuando pensaban que no los veía. Mi madre había llamado tantas veces que todo el mundo conocía mis asuntos. La chica del drama con la familia loca. 2 semanas antes de la boda, los padres de James nos ofrecieron quedarnos con ellos. Solo hasta que las cosas se calmen, dijo su mamá, Catherine, con suavidad. Los dos se ven exhaustos. Empacamos lo esencial y nos mudamos a su habitación de invitados. Se sentía como esconderse, pero al menos la policía no podía encontrarnos allí para verificaciones de bienestar. Al menos mi madre no podía golpear la puerta a las 3 de la mañana, pero ella encontró otras formas. Mi correo electrónico del trabajo empezó a llenarse de respuestas a solicitudes de empleo que yo no había enviado. Al parecer, había solicitado en todos los locales de entretenimiento para adultos de la ciudad. Los correos eran explícitos, preguntando sobre mi experiencia y disposición a actuar. El departamento de TI tuvo que intervenir para rastrear la fuente. Las solicitudes vinieron de una dirección IP registrada en tu casa de la infancia, me dijo en voz baja el chico de TI. Tal vez quieras cambiar todas tus contraseñas otra vez. James me ayudó a bloquear todo. Nuevas contraseñas, autenticación de 2 factores, preguntas de seguridad que mi madre no pudiera adivinar, pero el daño estaba hecho. La gente en el trabajo me miraba diferente ahora, preguntándose qué tipo de persona atrae este nivel de drama. Una semana antes de la boda, McCatherine me llamó por última vez. Mia, voy a ser directa contigo. El ascenso queda fuera de la mesa por ahora, no por tu desempeño, sino porque la junta siente que esta situación se ha vuelto demasiado disruptiva. Tal vez el próximo año, una vez que las cosas se hayan calmado. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. 3 años de trabajo, perdidos, porque mi madre no podía aceptar que yo no quería ser abusada. James me abrazó esa noche mientras yo lloraba, lágrimas de rabia contra su pecho. Sus hermanas nos rodearon, Ashley revisando documentos legales mientras la más joven, Victoria, preparaba tazas interminables de té. Se habían convertido en la familia que siempre había querido, solidarios, amables y normales. Podríamos posponer la boda, sugirió James con suavidad. Esperar hasta que la orden de alejamiento se apruebe. No, me sequé los ojos, sintiendo algo endurecerse dentro de mí. Ella me quitó el ascenso. No va a quitarme esto también. La mañana de nuestra boda amaneció gris y lloviznosa. El clima perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Ashley había arreglado que la seguridad del juzgado estuviera alerta. Los padres y hermanas de James serían nuestros únicos invitados, nuestros testigos de cualquier caos que mi madre hubiera planeado. Llegamos temprano, pasando por seguridad y encontrando nuestra sala asignada. Cada paso, cada puerta que se abría hacía que mi corazón se acelerara, pero durante 20 minutos no pasó nada. Solo nosotros y las personas que realmente nos querían, esperando nuestro turno con el juez. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Mi madre irrumpió vestida con su mejor vestido de iglesia, el que guardaba para impresionar a la gente. Detrás de ella venía Elena, con los ojos vidriosos y tambaleante, y un hombre que nunca había visto antes que debía ser Brandon. Se parecía a Derek, pero más suave, como si hubieran puesto la cara de Derek en un osito de peluche. «Detengan esta blasfemia ahora mismo». La voz de mi madre resonó en las paredes. Mi hija claramente no está en su sano juicio. La seguridad se movió
inmediatamente, pero mi madre fue más rápida. Me agarró del brazo, con las uñas clavándose a través de la manga. Mía, cariño, esto no eres tú. Este hombre te ha envenenado la mente. Brandon aquí está dispuesto a perdonar todo, a llevarte de vuelta al camino correcto. Brandon dio un paso adelante con una sonrisa ensayada. Hola, Mía, tu madre me ha contado mucho sobre ti. Creo que podríamos ser realmente felices juntos. Sé cómo manejar a una mujer de carácter fuerte. James se interpuso entre nosotros, con la voz mortalmente calmada. Suéltala, ahora. Tú cállate la boca. Mi madre se giró hacia él. No eres lo suficientemente hombre para mi hija. Le permites trabajar, le permites pensar que es igual. Brandon sabe cuál es el lugar de una mujer. La seguridad finalmente llegó hasta nosotras, apartando a mi madre. Ella forcejeó, gritando sobre lavado de cerebro, sectas y el feminismo destruyendo familias. Elena se quedó allí tambaleándose, añadiendo comentarios arrastrados sobre hombres de verdad y esposas decentes. Señora, tiene que irse, dijo el guardia de seguridad con firmeza. Está interrumpiendo los procedimientos judiciales. Impugnaré este matrimonio, chilló mi madre mientras la arrastraban hacia la puerta. Ella es mentalmente incompetente. El feminismo le ha envenenado la mente. Esto no es legal. Las puertas se cerraron sobre sus amenazas, pero todavía podíamos oírla gritando en el pasillo. El juez, que había observado todo con las cejas levantadas, se aclaró la garganta. ¿Quieren unos minutos? No, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonaba mi voz. Queremos casarnos ahora. La ceremonia fue corta y dulce. La familia de James lloró lágrimas de felicidad mientras intercambiábamos anillos, los mismos anillos que mi madre había intentado destruir. Cuando el juez nos declaró casados, sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba. No roto, sino libre. Estábamos saliendo, oficialmente casados, cuando sonó el teléfono de Ashley. Escuchó un momento y luego su rostro se puso pálido. Era mi oficina. Tu madre acaba de presentar papeleo intentando obtener poder notarial sobre ti. Afirma que eres mentalmente incompetente debido a la indoctrinación feminista. Me detuve en medio del vestíbulo del juzgado, sintiendo el peso de todo cayendo sobre mí. El acoso, el ascenso perdido, los ataques constantes y ahora esto. Mi propia madre intentando controlarme legalmente porque no quería someterme al abuso. Listó a Elena como testigo de apoyo, continuó Ashley. Afirman que necesitas intervención antes de que te hagas daño a ti misma o a otros. La mano de James encontró la mía, sólida, cálida y real. Su familia nos rodeó, protectora y furiosa en mi nombre, y en ese momento tomé una decisión. Bien, dije, cuadrando los hombros. Si ella quiere una pelea legal, la tendrá. Se acabó huir, se acabó esconderme. ¿Quiere demostrar que estoy loca? Que lo intente. Ashley sonrió, afilada y con actitud de abogada. Bien, porque he estado documentando todo. Cada llamada, cada mentira, cada visita de la policía. Vamos a enterrarla en evidencia. Mientras salíamos del juzgado, oficialmente casados y listos para la guerra, pensé en la chica que solía ser, la que practicaba decir lo que tú pienses que es mejor, cariño, hasta que las palabras se sentían como veneno en su boca. Esa chica se había ido, reemplazada por alguien que conocía su valor. Mi madre había intentado romperme. En cambio, me había ayudado a forjarme en alguien más fuerte, alguien que no se disculparía por existir. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez estaba lista para luchar. A la mañana siguiente, Ashley nos tenía en su oficina a las 8 a.m. Había pedido favores para conseguir una consulta de emergencia con la socia senior de su bufete, una mujer llamada McCatherine, especializada en derecho familiar y casos de acoso. McCatherine revisó nuestra documentación con enfoque láser, haciendo notas ocasionales en los márgenes. La solicitud de poder notarial de tu madre es preocupante pero mal ejecutada, dijo McCatherine, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Afirma incompetencia mental basada en diferencias ideológicas. Ningún juez se lo tomará en serio, pero necesitamos responder agresivamente. Nos explicó nuestra estrategia mientras yo tomaba notas con manos temblorosas. Presentar documentación contraria de mi terapeuta, reunir testigos de carácter del trabajo, presentar evidencia de mis logros académicos y éxito profesional, construir un caso abrumador de que yo no solo era competente, sino que estaba prosperando a pesar de la interferencia de mi familia. James me apretó la mano bajo la mesa. ¿Y el acoso en su trabajo? ¿Podemos usarlo? Absolutamente. De hecho, fortalece nuestra posición. McCatherine sacó más formularios. Vamos a presentar una orden de alejamiento de emergencia basada en el incidente del juzgado y el acoso laboral. El intento de poder notarial muestra escalada. Pasamos 3 horas en esa oficina, firmando documentos y proporcionando evidencia. La tarifa del retainer me hizo estremecer. Allí se fue la mitad de mis ahorros para la luna de miel que habíamos planeado. ¿Pero qué opción tenía? Esa tarde, regresé al trabajo y encontré a McCatherine esperando junto a mi escritorio. Mi estómago se hundió. ¿Mi madre había llamado de nuevo? Mía, necesito hablar contigo sobre lo de ayer, dijo, pero su expresión era más suave de lo que esperaba. Terminaron su investigación. Tu madre envió esas solicitudes de empleo inapropiadas desde su computador de casa. Estamos presentando cargos por robo de identidad y acoso cibernético. El alivio me invadió. Gracias. Siento mucho toda esta disrupción. Deja de disculparte. La voz de McCatherine era firme. Estás siendo acosada y perseguida. Recursos Humanos quiere implementar nuevos protocolos de seguridad. Tu madre y tu hermana están prohibidas en las instalaciones. Si aparecen, la seguridad llamará inmediatamente a la policía. Pero mi madre siempre iba 2 pasos por delante. 3 días después, estaba presentando los informes trimestrales a nuestro cliente más importante cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Mi madre estaba allí con su mejor vestido de domingo. Elena a su lado con aspecto demacrado y desesperado. Ahí está. La voz de mi madre llenó la sala. Mi pobre hija que ha sido lavada el cerebro por las feministas. Estamos aquí para salvarte, cariño. Los clientes, 2 hombres mayores con trajes caros, nos miraron a todos con sorpresa. Me quedé congelada, con el mando de la presentación resbalándose de mi mano. Mía necesita ayuda, añadió Elena, con las palabras
piernas ligeramente arrastradas. Ha sido envenenada contra su familia, contra el plan de Dios para las mujeres. La seguridad llegó en cuestión de minutos, pero el daño ya estaba hecho. Mi madre logró gritar sobre mi enfermedad mental y mi estilo de vida peligroso antes de que la arrastraran fuera. Elena tropezó detrás de ella, llorando por cómo yo había arruinado su vida. Los clientes se fueron inmediatamente. El contrato de $2 millones se fue con ellos. McCatherine me encontró en el baño 20 minutos después, vomitando en seco en el inodoro. Los clientes llamaron. Van a retirar la cuenta. Dijeron que no pueden trabajar con una empresa que tiene problemas de seguridad. Quería gritar, enfurecerme, conducir hasta la casa de mi madre y sacudirla hasta que entendiera lo que había hecho. En cambio, me senté en el suelo del baño y sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. Tómate el resto de la semana libre, dijo McCatherine con suavidad. Lo resolveremos. Pero no había nada que resolver. Mi madre le había costado a la empresa un cliente importante. Por muy comprensiva que intentara ser McCatherine, yo sabía que mi carrera allí había terminado. James me recogió, con el rostro sombrío. Ashley llamó. La orden de alejamiento había sido aprobada. Tu madre y Elena no pueden acercarse a menos de 500 pies de ti, de tu casa o del trabajo. Un pequeño consuelo cuando mi lugar de trabajo tal vez ya no me quería. La orden de alejamiento solo hizo que mi madre fuera más creativa. No podía acercarse a mí directamente, así que fue tras todos los que me rodeaban. La anciana casera de James, la señora Richardson, lo llamó al día siguiente. Tu madre está muy preocupada por ti, me dijo cuando contesté el teléfono de James. Dice que estás en peligro. Esa amable señora explicó cómo ese hombre te está controlando, impidiéndote ver a tu familia. Señora Richardson, está mintiendo. Tenemos una orden de alejamiento contra ella porque nos agredió. Oh, querida. La anciana sonaba confundida, pero parecía muy preocupada. Incluso me mostró fotos tuyas de cuando eras niña. Dijo que solo quiere recuperar a su bebé. James pasó una hora al teléfono con la señora Richardson, explicándole la situación, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Cada vez que la veíamos en el pasillo, nos miraba con ojos preocupados. Entonces llegó el desastre de la luna de miel. Habíamos reducido drásticamente nuestros planes. Nada de vacaciones tropicales, solo un fin de semana tranquilo en una cabaña a 2 horas al norte. Necesitábamos la paz, la oportunidad de respirar sin mirar por encima del hombro. Llevábamos exactamente una noche allí cuando llegó la policía. Recibimos un informe de secuestro, dijo el oficial, con la mano sobre su arma. Una mujer llamada Mia, retenida contra su voluntad. Me quedé allí en pijama, con el anillo de boda brillando bajo la luz del porche. Soy Mia, este es mi esposo. Estamos de luna de miel. Señora, necesitamos verificar que está aquí por voluntad propia. ¿Podemos hablar con usted en privado? Nos separaron, preguntándome lo mismo una y otra vez. ¿Estaba siendo amenazada? ¿Necesitaba ayuda? ¿Tenía miedo? Mientras tanto, James se sentó en el auto de policía mientras revisaban sus antecedentes. Mi madre presentó un informe falso, expliqué por 5ª vez. Tenemos una orden de alejamiento. Está intentando arruinar nuestra luna de miel. Los oficiales finalmente me creyeron después de que les mostrara los documentos del tribunal en mi teléfono. Pero el daño estaba hecho. Pasamos la noche de nuestra luna de miel dando declaraciones en lugar de celebrar nuestro matrimonio. Ya no puedo más. Sollocé contra el pecho de James cuando la policía por fin se fue. Nunca va a parar. Nunca. Sí que parará, dijo James con firmeza. Vamos a hacer que pare. Pero ¿cómo detienes a alguien que cree que te está salvando? La campaña en redes sociales comenzó la semana siguiente. Elena, de repente muy activa en internet, a pesar de apenas usar las redes sociales antes, empezó a publicar constantemente fotos de Brandon, el hermano de Derek, con pies de fotos sobre hombres de verdad que saben cómo liderar, publicaciones sobre los peligros del feminismo, peticiones de oración por su hermana perdida atrapada en una relación tóxica. Mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones de conocidos preocupados, antiguos compañeros de clase preguntando si estaba bien, parientes lejanos ofreciéndose a rezar por mi alma. Cada mensaje se sentía como otro corte. Entonces, Brandon empezó a aparecer en lugares. Primero en la cafetería donde James y yo teníamos nuestro ritual matutino. Casualmente estaba allí, leyendo un periódico y observándonos por encima de él. Luego en el supermercado, siempre un pasillo más allá. En el parque donde caminábamos los domingos. No está violando técnicamente la orden de alejamiento, explicó Ashley cuando la llamamos. No se está acercando a ti ni haciendo contacto. Podemos documentarlo, pero a menos que escale, vivir bajo vigilancia era agotador. Empezamos a variar nuestras rutinas, tomar rutas diferentes, comprar en tiendas distintas, pero Brandon siempre nos encontraba. Mi madre podía estar restringida por la orden judicial, pero había encontrado su proxy. El punto de ruptura llegó cuando descubrí el alcance del sabotaje de mi madre. Estaba limpiando mi antigua cuenta de correo que mi madre había usado para enviar aquellas solicitudes de empleo, cuando encontré la carpeta de enviados. Cientos de correos, cartas de renuncia a mi empleador, mensajes inflamatorios a contactos profesionales, correos a mis profesores de la universidad afirmando que había hecho trampa en los exámenes. Ha estado haciendo esto durante semanas, le dije a James desplazándome por mensaje tras mensaje. Tal vez meses. Mira, le escribió a mi supervisor de prácticas de hace 3 años diciendo que robé de la empresa. Mi reputación profesional, cuidadosamente construida durante años, sistemáticamente destruida por mi propia madre. Ashley nos ayudó a documentar todo para el caso penal: robo de identidad, acoso cibernético, difamación. Los cargos se acumulaban, pero mi madre seguía convencida de que me estaba salvando. La audiencia preliminar fue un circo. Mi madre llegó con un grupo de su iglesia, todos con camisetas a juego con versículos bíblicos sobre honrar a tu padre y a tu madre. Elena se sentó en la primera fila, con su nuevo novio Brandon a su lado, ambos fulminándome con la mirada como si yo fuera el diablo encarnado. Mi hija ha sido lavada el cerebro, le dijo mi madre al juez, con lágrimas corriendo por su rostro. Ese hombre le ha envenenado la mente con ideología feminista. Necesita
Necesita intervención antes de que sea demasiado tarde. Mi terapeuta testificó sobre mi salud mental, confirmando que estaba en pleno uso de mis facultades y que había estado lidiando con trauma familiar. Mi madre se rió durante su testimonio. Por supuesto que la terapeuta apoya sus delirios, dijo en voz alta. Todos forman parte de la misma agenda feminista. El juez tuvo que llamar al orden varias veces. Cuando Elena subió al estrado, apenas podía mantenerse enfocada, balbuceando sobre cómo yo había destruido su vida al hacer que Derek la dejara. Dijo que nuestra familia era demasiado dramática. Arrastró las palabras. Dijo que lo hacía quedar mal en el trabajo. Pero es todo culpa de mía. Si solo hubiera sido una mujer decente, nada de esto habría pasado. Entonces llegó la revelación que lo cambió todo. Durante el contrainterrogatorio, Ashley le preguntó a Elena sobre la partida de Derek. ¿Cuándo exactamente dijo Derek que vuestra familia era demasiado dramática? ¿Después de que mamá llamara a su trabajo? Elena hipó. Quería contarle a su jefe qué buena novia era yo, pero ellos dijeron que estaba loca y se calló, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Mi madre había saboteado la relación de Elena igual que estaba saboteando la mía. La diferencia era que el abusador de Elena se había ido mientras que James se había quedado. ¿Cuántas veces llamó tu madre al trabajo de Derek?, presionó Ashley. No lo sé, muchas. Dijo que estaba ayudando, mostrándoles qué buena novia era yo. Pero Derek fue despedido y... Elena empezó a llorar. Él se fue por culpa de ella, no de mía, por culpa de mamá. La sala estalló, mi madre gritando que Elena estaba confundida, el grupo de la iglesia rezando en voz alta, Brandon intentando consolar a Elena mientras ella lo apartaba. Cuando se restauró el orden, el juez se veía exhausto. He visto suficiente. La orden de alejamiento se extiende por 2 años. Los cargos penales seguirán adelante. Y señora, miró directamente a mi madre. Le sugiero encarecidamente que busque ayuda profesional. No necesito ayuda, gritó mi madre mientras los oficiales del tribunal se movían para escoltarla fuera. Mis hijas necesitan ayuda. Las 2 están poseídas por demonios feministas. Elena no se fue con ellas. Se quedó sentada en la sala después de que todos salieran, mirando sus manos. Me acerqué con cautela. James a mi lado. Él me pegaba porque estaba estresado por el trabajo, dijo en voz baja. Y mamá seguía llamando, empeorándolo. Ella lo hizo despedir. Mía. Ella destruyó mi vida también. No es demasiado tarde, dije con suavidad. Puedes buscar ayuda, empezar de nuevo. Elena me miró con ojos vacíos. No sé cómo ser otra cosa. Ella nos entrenó toda la vida. No sé cómo no ser esto. Conseguimos que Elena entrara en terapia esa misma semana. La misma terapeuta que me había estado ayudando a procesar el trauma de nuestra infancia. Fue un comienzo, pero sabía que el camino por delante sería largo. Mi madre, mientras tanto, escaló una última vez. Llegué a casa de una entrevista de trabajo. McCatherine me había dado una referencia brillante a pesar de todo, para encontrar la puerta de nuestro apartamento ligeramente abierta. James todavía estaba en el trabajo. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta. La destrucción fue metódica. Cada prenda de ropa profesional que poseía estaba hecha jirones y esparcida por el dormitorio. Trajes de negocios cortados en tiras, blusas destrozadas. Cada pieza tenía un versículo bíblico adjunto sobre la sumisión y la obediencia de las mujeres. Pero fue el mensaje escrito con lápiz labial en el espejo lo que me rompió. Yo te traje a este mundo. Puedo sacarte de él. Las grabaciones de seguridad mostraban a mi madre usando la llave de Elena, la llave de repuesto que había olvidado que tenía. Había pasado 2 horas destruyendo metódicamente todo lo que representaba mi vida profesional. Esto es evidencia, dijo el detective, fotografiando todo. Con la amenaza de muerte y el allanamiento de morada, está mirando un tiempo real en prisión. Pero yo no me sentía victoriosa. Me senté entre las ruinas de mi guardarropa, sosteniendo un pedazo de lo que antes había sido mi traje favorito para entrevistas, y solo me sentí cansada. James me encontró allí 1 hora después. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba. Sus hermanas llegaron poco después. Ashley con documentos legales, Victoria con té y galletas, la tercera hermana, Jenny, con bolsas de ropa de su propio armario. Ahora somos tu familia, dijo con firmeza Catherine, la madre de James, que había llegado con sopa casera. Esa mujer te dio a luz, pero ya no es tu madre, no más. El juicio estaba programado para 3 meses después. Mi madre fue liberada bajo fianza con condiciones estrictas, sin contacto, sin acercarse a menos de 1000 pies, sin acceso a internet. Pero yo sabía que no había terminado. Nunca terminaría realmente. Elena se mudó temporalmente con nosotros mientras se ponía de pie. Estaba intentando, yendo a terapia 2 veces por semana, dejando el alcohol. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días se enfurecía diciendo que yo lo había arruinado todo. Otros días lloraba y se disculpaba por haber ayudado a nuestra madre a lastimarme. Ahora lo veo, me dijo una noche, las 2 acurrucadas en el sofá con té. El entrenamiento, el control, no era amor. Nunca fue amor. No, coincidí. No lo era. Mi carrera se recuperó lentamente. Una empresa más pequeña me contrató, entendiendo la situación después de que la referencia de McCatherine lo explicara todo. No era el ascenso por el que había trabajado, pero era un nuevo comienzo. James y yo encontramos un nuevo apartamento en un edificio con seguridad, cámaras y portero. Cambiamos nuestros números de teléfono, abandonamos las redes sociales, creamos nuevas rutinas, construimos una fortaleza alrededor de nuestra vida, protegiendo la paz por la que habíamos luchado tanto. Pero a veces, tarde en la noche, me despertaba pensando que oía golpes en la puerta. A veces veía a una mujer que se parecía a mi madre en la tienda y tenía que dejar el carrito atrás. El trauma persistía, incluso mientras intentábamos avanzar. Ella nos entrenó para ser víctimas, dijo Elena durante uno de sus momentos más claros. Y cuando te negaste, no pudo soportarlo. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me preparé para un último enfrentamiento, una última batalla antes de poder ser realmente libre. Mi madre había intentado romperme, controlarme, destruir todo lo que había construido, pero yo seguía en pie, magullada, exhausta, pero en pie, y estaba lista para luchar una última vez. La fecha del juicio llegó más rápido de
de lo esperado. 3 meses de preparación, sesiones de terapia y noches sin dormir, todo condujo a este momento. Llevaba uno de los trajes de Jenny, azul marino, profesional, nada como los restos destrozados que mi madre había dejado atrás. Elena se sentó con nosotros en el lado de la acusación, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Había ganado peso en terapia, se veía más saludable, pero sus ojos todavía se movían nerviosamente hacia la mesa de la defensa donde se sentaría nuestra madre. La sala se llenó rápidamente. El grupo de la iglesia de mi madre ocupó varias filas, sus chales de oración a juego creando un mar de beige. Brandon se sentó entre ellos, todavía con esa sonrisa inquietante cada vez que captaba mi mirada. Mi madre entró con su abogado, vestida conservadoramente de negro. Había perdido peso, con el rostro demacrado y vacío. Cuando vio a Elena sentada conmigo, su expresión se retorció en algo feo. La fiscal, una mujer sin tonterías llamada Johnny, expuso el caso de forma metódica. La agresión de Navidad, el acoso laboral, los informes falsos, el allanamiento y la destrucción de propiedad. Cada cargo respaldado por documentación, grabaciones de seguridad y testimonios de testigos. McCatherine testificó sobre el cliente perdido, las constantes disrupciones, el daño a las operaciones de la empresa. Mantuvo su testimonio factual y profesional, pero pude ver la frustración en sus ojos cuando describió el contrato de $2 millones saliendo por la puerta. La señora Richardson subió al estrado a continuación, explicando cómo mi madre la había abordado varias veces, llorando por su hija secuestrada. La anciana parecía confundida por toda la situación. No dejaba de preguntarle al juez si había hecho algo malo al escuchar. Luego vino la grabación de seguridad de mi apartamento. La sala observó en silencio cómo mi madre destruía metódicamente cada prenda de ropa profesional que yo poseía. La precisión, el tiempo que se tomó adjuntando versículos bíblicos a cada prenda destruida. Cuando la cámara captó cómo escribía la amenaza de muerte en el espejo, varios miembros del jurado se estremecieron visiblemente. La defensa de mi madre fue exactamente lo que esperaba. Su abogado la pintó como una madre preocupada, llevada a extremos por la preocupación por la seguridad de su hija. Trajeron testigos de carácter de su iglesia, cada uno testificando sobre lo devota madre que siempre había sido. Ella solo ama tanto a sus hijas, testificó una mujer. A veces ese amor hace que la gente haga cosas desesperadas, pero la acusación tenía a Elena. Mi hermana subió al estrado el día 2, con un vestido sencillo que cubría los moretones que se desvanecían en sus brazos. Habló en voz baja al principio, describiendo nuestro entrenamiento de la infancia, los libros equilibrados en nuestras cabezas, las frases practicadas de sumisión, la forma en que nuestra madre recompensaba el cumplimiento y castigaba la independencia. Llamó al trabajo de Derek 17 veces, dijo Elena con la voz cada vez más fuerte. Lo conté después, revisé su teléfono. 17 veces diciéndole a su jefe qué buena novia era yo, cómo le planchaba las camisas y le preparaba los almuerzos. Lo despidieron por la disrupción. La abogada de la defensa intentó desestabilizar su testimonio, sugiriendo que estaba confundida, manipulada por mí. Pero Elena se mantuvo firme. Mi madre no me salvó de Derek. Lo alejó con su interferencia, igual que está intentando destruir la vida de Mia. La única diferencia es que Mia encontró a alguien lo suficientemente fuerte como para quedarse. Mi madre no pudo contenerse. Se puso de pie, señalando a Elena. Niña desagradecida, te lo di todo. Te enseñé cómo ser una mujer decente. El juez llamó al orden, amenazó con cargos por desacato, pero el daño estaba hecho. El jurado había visto a la verdadera mujer detrás de la máscara de madre preocupada. Yo testifiqué al final. Johnny me llevó cronológicamente a través de todo, dejando que la evidencia hablara por sí misma. Cuando llegamos a la parte de la ropa destrozada, me hizo identificar piezas de ropa de las fotos de evidencia. Este era mi traje para entrevistas, dije, sosteniendo una foto de tela azul marino cortada en tiras. Lo usé en cada reunión importante durante 3 años. ¿Y esto? Johnny sostuvo otra foto. Mi vestido de graduación de Northwestern. Mi madre no asistió a la ceremonia, pero guardé el vestido de todos modos. El contrainterrogatorio de la defensa se centró en mis creencias feministas radicales y en cómo había abandonado los valores familiares. Intentaron pintarme como una hija desagradecida que había elegido la carrera sobre la familia. ¿No es cierto que te negaste a salir con hombres que tu madre aprobaba?, preguntó la abogada de la defensa. Mi madre aprobaba a hombres que me controlaban y me vigilaban. Así que sí, me negué. ¿Y elegiste perseguir una carrera en lugar de formar una familia? Elegí perseguir ambas. Tengo una carrera y un matrimonio amoroso. No son mutuamente excluyentes. El jurado deliberó durante 6 horas. Elena y yo esperamos en una pequeña sala con James y Ashley, bebiendo un café horrible del juzgado y saltando cada vez que se abría la puerta. El grupo de la iglesia de mi madre mantuvo un círculo de oración en el pasillo hasta que la seguridad los obligó a moverse al vestíbulo. Cuando llegó el veredicto, apreté la mano de James con tanta fuerza que probablemente le corté la circulación. Culpable en todos los cargos: acoso criminal, acoso cibernético, robo de identidad, allanamiento de morada, destrucción de propiedad por más de $5,000, amenazas criminales. El rostro de mi madre se puso blanco. Se giró para mirarme mientras el juez leía las sentencias. 2 años por los cargos combinados de acoso, 18 meses por allanamiento de morada, 1 año por destrucción de propiedad, 3 años por la amenaza de muerte, a cumplir de forma concurrente, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Además, continuó el juez, se ordena a la acusada pagar la restitución completa por los daños a la propiedad y los salarios perdidos. La orden de alejamiento existente se extenderá por 10 años tras su liberación. Se llevaron a mi madre esposada. No gritó ni lloró, solo me miró con ojos vacíos. El grupo de la iglesia salió lentamente, algunos llorando, otros murmurando sobre injusticia. Brandon se quedó, acercándose a pesar de que Ashley se interpuso protectoramente. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Tu madre estaba intentando salvarte. Alguien tiene que continuar su trabajo. Eso suena como una amenaza, dijo Ashley sacando ya su teléfono. ¿Quieres repetirlo para la policía? Él retrocedió, con las manos levantadas.
esa sonrisa inquietante finalmente fallando. Las siguientes semanas se sintieron surrealistas. Mi madre se había ido de verdad, encerrada donde no podía alcanzarme. No más verificaciones de bienestar, no más llamadas al trabajo, no más mirar por encima del hombro. Elena luchaba con la culpa. Algunos días se culpaba a sí misma por testificar. Otros días se enfurecía por los años de manipulación. Su terapeuta aumentó las sesiones a 3 veces por semana. No sé quién soy sin su voz en mi cabeza, me dijo una noche, las dos acurrucadas en el sofá con té. Cada decisión que tomo, la oigo diciéndome que lo estoy haciendo mal. El trabajo volvió gradualmente a la normalidad. Los susurros cesaron. Las miradas de lástima desaparecieron. McCatherine incluso mencionó que el ciclo de ascensos del próximo año parecía prometedor, aunque las dos sabíamos que tomaría tiempo reconstruir completamente. La familia de James nos envolvió por completo. Las cenas de los domingos en casa de sus padres se convirtieron en nuestra nueva rutina. Sus hermanas incluían a Elena en todo, enseñándole que la familia podía significar apoyo en lugar de control. 6 meses después de la sentencia de mi madre, recibí una carta. La dirección de la prisión hizo que mis manos temblaran. James se ofreció a leerla primero, pero yo necesitaba hacerlo yo misma. Era exactamente lo que esperaba, sin disculpas, sin reconocimiento de lo incorrecto. Solo versículos bíblicos sobre honrar a tu madre y advertencias sobre mi alma eterna. Había encontrado la religión en prisión, escribía. Estaba orando por mi salvación. La quemé en el fregadero, viendo cómo los bordes se curvaban y ennegrecían. Elena observaba desde la puerta. ¿La leíste? Sí. ¿Y? La misma mamá de siempre, todavía intentando salvar mi alma. Elena se rió, pero sonó hueco. Al menos es consistente. El primer aniversario del juicio pasó en silencio. Elena ya se había mudado a su propio apartamento, un pequeño estudio que decoró con plantas y fotos nuestras. Había empezado a tomar clases en un colegio comunitario, pensando tal vez en convertirse ella misma en consejera. Quiero ayudar a otras mujeres como nosotras, explicó, a las que no saben que están siendo abusadas porque parece amor. Brandon eventualmente dejó de vigilarnos después de que Ashley presentara cargos por acoso. Encontró a otra mujer a quien manejar, según las fuentes de Elena. Esperábamos que ella escapara más rápido que Elena. Mi carrera se reconstruyó lentamente. El ascenso llegó eventualmente, no el que había querido originalmente, pero lo suficientemente bueno. Aprendí a dejar de disculparme por el caos que mi familia había traído al lugar de trabajo. McCatherine se convirtió en algo parecido a una mentora, compartiendo sus propias historias de familiares difíciles. La diferencia, me dijo una vez, es que tú te enfrentaste a la tuya. No todo el mundo tiene ese coraje. James y yo renovamos nuestros votos en nuestro segundo aniversario, una ceremonia adecuada esta vez, con su familia y nuestros amigos elegidos. Elena fue mi dama de honor, todavía frágil pero de pie con orgullo a mi lado. Sin disrupciones, sin drama, solo amor, apoyo y alegría familiar normal. Mi madre cumplió 18 meses antes de la libertad condicional. Nos enteramos a través de los canales oficiales. El sistema de notificación a las víctimas funcionó exactamente como estaba diseñado. Había sido liberada a una casa de transición en 2 estados de distancia, parte de las condiciones de su libertad condicional. La orden de alejamiento significaba que no podía regresar a nuestra ciudad durante 10 años. Elena entró en pánico cuando recibimos la notificación. Los viejos patrones son difíciles de romper, y parte de ella todavía esperaba que nuestra madre apareciera inmediatamente. Pero pasaron los días, luego las semanas, luego los meses, sin contacto, sin violaciones, solo un bendito silencio. Tal vez la prisión realmente la cambió, dijo Elena con esperanza un día. Yo lo dudaba. Lo más probable es que hubiera encontrado nuevas personas a las que controlar, nuevas hijas a las que salvar, pero eso ya no era mi problema. Lo último que supe, a través de parientes lejanos que todavía enviaban actualizaciones ocasionales, es que se había unido a una nueva iglesia en la ciudad de su casa de transición. Les contaba a todos sobre sus 2 hijas que habían sido desviadas por el feminismo, cómo había intentado salvarlas y había sido perseguida por ello, cómo oraba todos los días por su regreso a la rectitud. Que ore, que cuente sus historias a quien quiera escuchar. Ya no puede hacernos daño. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.